Buenos días, buenas tardes a todos desde donde nos acompañan. Bienvenidos y gracias por su participación en este seminario de FIPOL de hoy, del mes de septiembre del 2021. Hoy contamos con la presencia de la doctora Beatriz Cork, la cual nos va a estar presentando su ponencia sobre el cuidado del adulto mayor con cáncer. La doctora Cork es a la jefa del servicio de medicina geriátrica de la división de subespecialidad de medicina del Memorial Sloan Kettering Cancer Center y profesora de medicina en el Weill Cornell Medical College en Nueva York. La doctora Cork completó su residencia en medicina interna y fellowship en medicina geriátrica en la Universidad de Rochester de Nueva York en la Escuela de Medicina. Sobre la última década se ha dedicado al cuidado del adulto mayor con diagnóstico de cáncer y a enseñar los principios de geriatría a múltiples profesionales de la salud y ramas aliadas, estudiantes, personal de apoyo y a la comunidad en general. Es autora de múltiples artículos de investigación relacionados a síndromes geriátricos, evaluación de riesgo y comunicación con el adulto mayor con impedimento cognitivo, los cuales han sido publicados en revistas nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, doctora Cork, por su presentación de hoy. Ahora, sin más, le cedo la palabra. Ok. Gracias, Rosario. Buenos días o tardes o noche. Es un placer estar con todos ustedes. Y la verdad que es un honor tener gente de tantos lados del planeta. Espero que todo funcione bien. Y voy a empezar, vamos a tener una pequeña presentación, probablemente 30 a 40 minutos, y después contestaré las preguntas que ustedes tengan lo mejor que puedan. Yo estoy más acostumbrada a hacer presentaciones en inglés. Si algún momento me tranco, me tienen que perdonar o alguna palabra sale que no corresponde. Pero por la mayor parte va a estar todo bien. Así que voy a empezar tratando de compartir con ustedes la pantalla y denme unos segunditos. Rosario, ¿se ve bien? Todo se ve muy bien. Ok. Perfecto. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito sobre el cuidado del adulto mayor con cáncer. Entiendo de que la audiencia, que son como 40 personas o más, vienen de diferentes profesiones. Algunos psicólogos, algunos psiquiatras, algunos trabajadores sociales o de otras carreras relacionadas con la medicina. Espero que de alguna manera pueda tocar de alguna forma las cosas que ustedes viven en su trabajo diario. Entonces, ¿por qué estamos hablando de este tema? Y probablemente ustedes tengan conocimiento un poquito de los números que vamos a hablar ahora, que es la edad del mundo. Estos son datos que vienen de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas. La edad en el mundo en el 2019 habían más de 700 millones de personas que son mayores de 65 años. Y este número está creciendo. En el 2050 se estima de que van a pasar más de 1,5 millones de personas que son mayores de 65 años. Entonces, prácticamente entre los años 2015 y 2050, la proporción de adultos mayores habrá crecido de un 12 al 22% en la población mundial. Si ven, de acuerdo con la gráfica, entre el 80 y el 2050, son los azulcitos los que son mayores de 80, en realidad estos son los que han crecido más. Y si hacen las verdaderas estadísticas, el porcentaje de individuos que han crecido más en los últimos años han sido los centenarios, las personas mayores de 100 años en porcentaje. Y además de eso, el cáncer es una enfermedad del adulto mayor. Desgraciadamente, a medida que nos hacemos mayores, la posibilidad de tener cáncer aumenta. Estas son estadísticas que vienen desde 2012, pero no ha variado en los últimos años, que más del 50% de los diagnósticos de cáncer son en individuos mayores de 65. Y si hablamos no del diagnóstico, pero de la muerte por cáncer, la mayor parte o más del 65% de las muertes por cáncer anuales son en adultos mayores.
En Memorial Sloan Kettering no es muy diferente que otros lugares en el mundo, y esta es la distribución en edad de lo que nosotros vemos. La edad promedio es un poquito más joven, 60 años. Este es un instituto que tiene muchos pacientes con cánceres raros. Muchos cánceres raros son en los adultos jóvenes, por eso la edad promedio baja, pero de todas maneras se dan cuenta que parte de los pacientes que nosotros vemos son mayores de 65 años, y muchos de ellos tan mayores como 100. El paciente más mayor que yo he visto, nosotros hemos tratado, tenía 102. Fue una persona que quería hacerse una cirugía reconstructiva por un cáncer de la boca, y estaban totalmente en sus cabales y en las posibilidades de tomar sus propias decisiones, y quería la operación y la tuvo, y tenía 102 años. En la población hispana en Estados Unidos, estos son datos de la American Cancer Society, de los latinos entre el 2018 y el 2020. La mayor número de muertes en la población hispana, en el lugar número 1, es la muerte por cáncer. En la población blanca no hispana, el cáncer está en segundo lugar, mientras que las enfermedades cardíacas y cardiovasculares están en primer lugar. Y dentro de enfermedades por cáncer, ¿cuáles son los más frecuentes? Tenemos que en la población hispana los cánceres más frecuentes de nuevos casos por año son de próstata en los hombres, y breast de seno o pecho en las mujeres. Si estamos hablando de cuáles son los cánceres más frecuentes que determinan muerte, va a ser de pulmón para los hombres, y cáncer de pecho, para las mujeres. El lugar del cáncer de pulmón en las mujeres está en segundo lugar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué estamos otra vez, por qué no hablamos de cáncer en general y hablamos del adulto mayor en contraposición con las edades más jóvenes? Algunos tumores tienen comportamiento diferente. Algunos cánceres son más agresivos y otros son más resistentes al tratamiento. Hay cambios que son propios de la edad, con más limitaciones en la función de algunos órganos. Y por lo tanto, lo que nosotros llamamos la edad cronológica, que es en realidad el número, ¿verdad? Que nosotros cuántos años uno tiene, es diferente que la edad funcional. Y tenemos que tomar en cuenta las dos tipos de edad cuando estamos hablando de cómo vamos a tratar a estos pacientes. Entonces tenemos un poquito que hablar y pensar en cuál es la definición de mayor. En algunos países se habla de adulto mayor, en otros se habla en Estados Unidos empezamos hablando de 65 plus, o de años 65, basado sobre todo en el hecho de que los años 65 era el momento en que la gente se jubilaba y es cuando empezaba a tener Social Security. Pero ¿cómo definimos el adulto mayor? ¿Es mayor cuando tiene 60? ¿Es mayor cuando tiene 80? Inicialmente, como ya he dicho, 65 es el número, como si fuera un número mágico, ¿verdad? Que antes de los 65 somos así, y después de los 65 somos así. En realidad, a lo largo de los años, los individuos van coleccionando de alguna manera un montón de enfermedades crónicas. Entonces, la edad funcional de las personas va disminuyendo a medida que uno va teniendo más y más enfermedades crónicas. Pero en los últimos años, probablemente en los últimos 20 a 50 años, la evolución de la enfermedad no es tan a lo largo de la vida de esa manera, sino que hay gente que se mantiene muy joven, muy saludable y muy activa hasta años muy entrados. Hay gente que tiene 70, 65, 80 años que nunca han tenido una operación, nunca han estado enfermos, y de repente pasa algo, right? Que como puede ser el caso en el que estamos hablando, del diagnóstico de cáncer, que los lleva a tener una rápida progresión hacia sentirse más mayores y en realidad hacia la muerte.
Entonces, el tratamiento del cáncer en el adulto mayor es un poco complejo, no es tan blanco y negro. Y muchas veces nosotros vemos que muchos oncólogos se guían mucho por sus guidelines y no necesariamente en el adulto mayor 100% pueden ser seguidas. En el 2021 ya la edad de por sí no es un factor decisivo y el concepto de fragilidad, que creo que así es como lo traducen, y si lo traducen de alguna forma diferente, por favor déjenmelo en el chat, pero estoy tratando de traducir lo que nosotros llamamos frailty, como fragilidad. Y ese es el concepto de fragilidad ha tenido o tiene en este momento mayor importancia en el tratamiento del cáncer que la edad en sí. Entonces, ¿cómo definimos fragilidad? Número uno es una disminución de las reservas fisiológicas. Hay una menor habilidad de recuperar la salud cuando la persona se enfrenta a una enfermedad o cuando se enfrenta a una cirugía. Le cuesta más, demora más en recuperarse, tiene tal vez más complicaciones y hay una acumulación de condiciones crónicas que por ello resulta en una menor posibilidad de funcionar independientemente. O sea que no solamente que tiene más enfermedades, sino que también tiene más dependencia, menor posibilidades de funcionar independientemente en la sociedad y repetidas hospitalizaciones. En algunos pacientes frágiles, los riesgos de tratamiento podrían ser mayores que los beneficios del tratamiento. Si tenemos una persona que es sumamente frágil y le entramos a tener un medicamento que le produce efectos secundarios muy significativos, tal vez los riesgos son mayores que los beneficios. Y en ese caso tendríamos que simplemente ver qué otra manera puede ser tratada esa persona. Entonces, otra vez, como resumen de lo que son los componentes de la fragilidad. Una disminución de las reservas fisiológicas, una acumulación de condiciones médicas y una menor habilidad de funcionar independientemente. Ahora, no todos los adultos mayores son frágiles y tenemos que tener diferentes formas o algún mecanismo de identificar la fragilidad. Si ustedes van a leer en la literatura de los últimos años, podemos identificar 30, 40 diferentes instrumentos que piensan o que dicen que son formas de identificar el adulto frágil en contraposición al adulto no frágil o FET. Los que más se usan son los que puse acá. El primero, probablemente uno de los más usados, es lo que se llama el Fried Frailty Criteria. También es muy usado. Lo que se llama el gold standard en el día de hoy es el Comprehensive Geriatric Assessment, que se traduce, creo, como valoración geriátrica, y es el que vamos a hablar hoy con mayor detalle. Y nosotros hemos transformado, como van a ver a lo largo de esta conferencia, la valoración geriátrica o Comprehensive Geriatric Assessment lo hemos transformado en una forma electrónica para que sea más fácil y más de uso por los oncólogos o por otros individuos que tienen nurses, etc. Para ponernos a todos un poquito en perspectiva, les traigo un caso de la señora A, que decide tener una mamografía. Esta señora tiene 85 años, sus problemas médicos son la presión alta, la diabetes y unas dificultades para caminar algunas cuadras porque tiene artritis de una rodilla. Hace 10 años tuvo un pequeño ataque al corazón con no mayores consecuencias. Esta señora le recomendaron que se vaya a hacer una mamografía y voilà, la mamografía ha demostrado que tiene un cáncer. Y el tratamiento propuesto fue de cirugía, seguido de quimioterapia y radiación. Entonces, cuando estamos hablando de una edad cronológica de 85 años, como tiene la señora A,
Podemos tener individuos como este señor que está sentado en una silla de ruedas, ¿verdad? Vive en una casa de salud, tiene muchísimos problemas médicos, es completamente dependiente, no tiene habilidad de vivir solo y está en realidad esperando su momento. Pero tenemos otros individuos que son diferentes, ¿verdad? Que como este que tiene también 85 años, que es muy saludable, que todavía está seguro de poder disfrutar de la vida, toma solamente una aspirina y no ha tenido ninguna enfermedades serias. O sea que no todos los adultos mayores van a poder recibir y tolerar el tratamiento por cáncer de la misma manera. Entonces la pregunta es, ¿esta paciente, la señora A, va a poder tolerar el tratamiento? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Cada uno de los pacientes mayores van a necesitar cierta evaluación individual. No es tan blanco y negro, porque por un lado sabemos que este señor, que es muy frágil, va a tener una tolerancia muy pobre a cualquier tratamiento que le ofrezcamos. Mientras que este señor que está muy apto o con lo que nosotros llamamos fit, va a tener probablemente una tolerancia y un beneficio al tratamiento del cáncer similar a pacientes más jóvenes. Pero ¿dónde está nuestra paciente, verdad? ¿Dónde está nuestra paciente A? No es ni tan ni muy, ¿sí? No es tan frágil como el señor de la derecha, ni está tan bien como el señor de la izquierda. Entonces la tolerancia al tratamiento de esta señora no es tan clara. Y tenemos que hacer un poquito más de investigación. Esto es la toma de decisiones en el adulto mayor con cáncer. Vamos a volver nuevamente a nuestro paciente a lo largo de esta conferencia, pero quería traerles esto que no está traducido, pero se los voy a traducir verbalmente. Esto es lo que es las guidelines del NCCN o el National Comprehensive Cancer Network, de cómo la toma de decisiones con respecto a el tratamiento del cáncer en el adulto mayor y cuáles son sus guidelines. Esta es la versión 2019, pero la del 2020 en este particular guidelines son iguales a las 2020 y las 2021. Entonces, ¿qué es lo que ellos proponen? Entonces, la primera pregunta que ellos proponen hacer cuando tenemos un paciente que ha sido diagnosticado por cáncer es este paciente tiene un alto riesgo de morir o de sufrir por su cáncer? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca terminal, y por algún motivo alguien decide chequear su próstata y deciden que este paciente tiene un cáncer de próstata, las posibilidades de que el paciente fallezca de su próstata son mínimas cuando las comparan a las posibilidades que tiene de fallecer por sus problemas del corazón. Por lo tanto, la posibilidad de empezar a hacer tratamientos por la próstata, que ni lo va a matar, ni lo va a hacer sufrir, no tienen mayor valor. Lo más importante en este individuo es si tiene síntomas, manejar sus síntomas y hacer lo que nosotros, proveerle lo que nosotros llamamos supportive care o palliative care. Pero si en realidad está el cáncer que fue diagnosticado en este paciente es de tal forma que tiene posibilidades o de fallecer por su cáncer o de sufrir por su cáncer. Entonces, la segunda pregunta que hay que hacer es, ¿tiene este paciente la capacidad de tomar decisiones por sí mismo? ¿Es una persona que está suficientemente bien desde el punto de vista cognitivo para tomar sus propias decisiones? Si la pregunta es que sí, la respuesta es que sí, por supuesto, este paciente va a tomar sus decisiones con respecto a qué tipo de tratamientos quiere una vez que tiene conversaciones con el oncólogo. Pero si el paciente tiene ciertas deficiencias cognitivas o tiene una demencia, no va a poder tomar sus decisiones. Entonces hay que identificar, antes de empezar con cualquier tratamiento, hay que identificar quién va a tomar las decisiones por él. Tiene una persona que es su healthcare proxy, como se diga. Hay alguien que está documentado que va a poder tomar decisiones por él. Y si la respuesta es sí, bueno, ya tienen su persona, pero si la respuesta es no, entonces hay que considerar quién va a ser la persona, quién va a ser la institución o el individuo que va a tomar decisiones por este paciente.
El tercer paso que ellos proporcionan o que ellos aconsejan es que si el paciente no solamente tiene posibilidades de sufrir de su cáncer, sino que tiene la habilidad de comprender lo que le está pasando y de tomar decisiones por sí mismo. Entonces, la tercera pregunta es, ¿cuáles son los valores de ese paciente? ¿Qué es lo que ese paciente quiere de su tratamiento y de su vida, considerando su expectativa de vida y qué es lo que se le está ofreciendo? Estoy segura que ustedes han estado en presencia de personas que son muy mayores y que dicen, yo ya he vivido mi vida, no necesito ponerme a tomar medicaciones que me van a dar muchos efectos secundarios, lo único que quiero es vivir tranquilo, lo mejor que pueda, sin dolor, y tal vez ver a mi nieto llegar en los próximos meses a su casamiento. Muchas veces los pacientes tienen ese approach o esa forma de pensar y no quieren tener grandes tratamientos que tengan grandes problemas. Pero hay otros pacientes que son exactamente lo opuesto, ¿verdad? Que dicen, yo voy a tratar de vivir lo más que pueda y no importa si tengo side effects, si no tengo efectos secundarios, si tengo cirugía, si no tengo cirugía. Lo más importante para mí es vivir lo más que pueda y yo voy a tomar todo lo que se me ofrezca de tal manera que prolongue mi vida. Si esa es la segunda es la situación, entonces es ahí donde tenemos que empezar a pensar cuáles son los factores de riesgo de esa persona, cómo podemos ayudar a esa persona a transitar el camino difícil del tratamiento del cáncer y salir del otro lado lo mejor posible y con la mejor calidad de vida posible. Este assessment o esta evaluación de sus factores de riesgo es lo que nosotros hacemos con lo que se llama la valoración geriátrica. ¿Qué es la valoración geriátrica? O en inglés Comprehensive Geriatric Assessment, capaz que algunos de ustedes ya lo han estado, son muy familiarizados con ellos, con este conjunto de evaluaciones, que en realidad no es una sola, sino es un conjunto de evaluaciones que es multidimensional de un paciente mayor, para investigar qué es lo que se oculta por debajo de la superficie. Y lo que decimos que se oculta por debajo de la superficie es porque muchas veces el paciente va a visitar a su oncólogo, va con un familiar, el oncólogo lo ve ya sentado en la mesa de examen, ya está sacado la ropa, está ahí sentado, el hijo, la hija habla por el paciente porque el paciente habla despacito y todo el mundo está apurado y no lo vemos vestirse y de vestirse, no lo vemos caminar, no lo vemos contestar. Lo único que sabemos son sus condiciones del cáncer. Y hay un montón de otras cosas que están por debajo que no se ven si no las preguntamos. Y eso es lo que nosotros queremos obtener con la valoración geriátrica, que incluyen un montón de evaluaciones independientes, como ya vamos a ver. Estos son los elementos también, perdonen que no se los haya traducido, pero se los tradujo verbalmente. Esos son la mayor parte de los elementos que nos vemos. El más importante es la posibilidad de ser independiente en su función. Como lo que se llaman las actividades de la vida diaria, o las actividades básicas de la vida diaria, o lo que nosotros llamamos instrumental activities of daily living, o actividades instrumentales, no sé cómo traducírselo. Las actividades básicas serían aquellas que los individuos tienen que tener para poder valerse por sí mismos, ¿sí? Se tienen que vestir, poder darse de comer a sí mismos, poder ser continentes de orina y de materias, poder caminar. Esas son las actividades básicas. Mientras las que llamamos actividades instrumentales de la vida diaria son aquellas que necesitamos para poder vivir independientemente en la sociedad, como son la posibilidad de limpiar su casa, lavar su ropa, preparar su comida, ir a hacer sus compras, pagar las cuentas y tener responsabilidad sobre sus propias medicaciones, o tener la posibilidad de viajar a los appointments con los médicos en forma independiente. Hace una evaluación de fragilidad y sobre todo de cómo la persona camina, de su balance y de sus caídas. Los medicamentos que toma, sobre todo si hay una gran cantidad de medicamentos que pueden tener interacciones, gran cantidad de medicamentos que cuando son demasiados se hacen muy costosos y entonces los pacientes empiezan a no tomarlos, ¿sí? No
hacen caso con las indicaciones, o toman menos, o toman día por medio, depende de cuál es la situación financiera de cada uno. Y hay muchas veces que muchos pacientes toman muchos medicamentos que son de medicina alternativa, que pueden tener contraindicaciones o que pueden tener interacciones, y por lo tanto hay que estar totalmente en conocimiento de cuáles son esas otras cosas que los pacientes toman. Una evaluación de todas sus otras enfermedades, de su memoria, por supuesto, evaluación de demencia o de delirium, de su nutrición, de su posibilidad de tener soporte social, en qué condiciones viven, con quién viven, quién los cuida, y si es que tienen a alguien que los cuida, y si no tienen a nadie que los cuida, cómo podemos proveerles de servicios. Su estado psicológico, es cierto, es muy claro, y por supuesto para ustedes que son una audiencia de muchos personales que trabajan con psicólogos y psiquiatras, que la ansiedad y la depresión son factores importantes para la mejoría, y muchos otros síndromes geriátricos que son muy importantes, como por ejemplo la pérdida de la visión o la pérdida de la audición. Imagínense que muchas veces se le da a estos pacientes un montón de hojas con toda la información que necesitan seguir, pero si no la pueden leer, probablemente no puedan seguir las recomendaciones. Lo mismo, muchas veces los pacientes reciben todas esas recomendaciones por teléfono, y si no lo pueden escuchar, muchos de los tratamientos por el cáncer pueden no funcionar, o pueden funcionar no adecuadamente, por cosas que no tienen nada que ver con lo bueno o lo malo que es el oncólogo. Entonces, volvemos a nuestra señora A, que tiene estos 85 años y que fue diagnosticada con breast cancer, y le propusieron cirugía seguido de quimioterapia y radiación. La señora tuvo una valoración geriátrica, y algunas otras cosas salieron en la historia, no solamente que tienen lo que ya sabemos, sino que además tenía dificultades para caminar varias cuadras, hace 10 años que tuvo su corazón, pero también tuvo 2 caídas y ha perdido como 12 libras de peso en los últimos 6 meses. En su historia personal, una cosa muy importante es que ella vive con su esposo desde hace más de 50 años. Y el esposo tiene demencia y ella es la única persona que lo cuida. Su hija vive a más de 1 hora de viaje. Tiene una lista de medicaciones largas que está allí, que son por lo menos 10, 12, no los conté. Y en su examen, fuera de que se la ve muy deprimida, el resto de su examen era normal. Entonces tuvimos una evaluación de su función, de sus medicamentos, de sus otras condiciones médicas, de cómo ella piensa y de su nutrición, de su entorno social y de su estado psicológico. Y dependiendo de los resultados de esta evaluación, han venido recomendaciones. Uno es simplificar las medicaciones. No solamente que ella va a recibir cuando tenga quimioterapia los agentes de quimioterapia, pero ustedes saben que con la quimioterapia vienen un montón de otras cosas que son para alivianar de alguna manera los efectos secundarios. O sea que no solamente tiene sus remedios, sus medicaciones, las medicaciones por la quimioterapia y todos ellos que son para sus posibilidades de alivianar sus side effects. Una consulta con una nutricionista por su pérdida de peso, una consulta con un asistente social. Si esta persona no tiene a nadie con quien dejar un esposo con demencia, ella no va a venir todos los días a hacerse sus radiaciones. Entonces, ¿por qué no va a tener con quién dejarlo? Hay de alguna manera que proporcionarle asistencia para que ella pueda venir a hacer su tratamiento. Hay que tratar la depresión y hay un poquito de terapia física para mejorar su ambulación y prevenir las caídas. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las razones para realizar una valoración geriátrica en personas mayores que tienen un diagnóstico de cáncer? Es detectar problemas que no han sido identificados, mejorar la estimación de la expectativa de vida, predecir de alguna manera posibles complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hay suficiente evidencia en la literatura. Y, perdón, antes de eso,
le quería decir por qué de alguna manera influye en el tratamiento, que ya lo habíamos visto, puede influir en forma de reducir la intensidad de la quimioterapia o reducir el número de medicamentos o tratar de proveer soporte médico social durante el tratamiento. Por lo tanto, los resultados obtenidos deben ser incorporados en las decisiones del tratamiento por cáncer. Y lo que le decía antes es que la evidencia en la literatura ha sido suficiente como para que la American Society of Clinical Oncology, o ASCO, publicó en el año 2018, ya han pasado casi 3 años, increíblemente, sus guidelines para el manejo de las vulnerabilidades de los pacientes que van a recibir quimioterapia. Y lo que ellos han recomendado es que en pacientes de mayores de 65 años que van a recibir quimioterapia, la valoración geriátrica es fundamental y debe ser usada para identificar vulnerabilidades que no fueron identificadas frecuentemente durante la evaluación oncológica regular. Y lo que ellos han recomendado, que estas son las recomendaciones que ellos llaman de bottom line, pero yo lo llamo the bottom line of the bottom line, sí, lo mínimo de lo mínimo que ellos han recomendado, es que haya una evaluación de la función, evaluación de otras condiciones médicas, de caídas, de depresión, de su memoria y de nutrición. En los enfermos quirúrgicos, no solamente en los enfermos médicos, esto es importante, en los enfermos quirúrgicos es lo mismo. Estos son consideraciones, este es un paper que salió hace unos años sobre consideraciones en los adultos con cáncer que van a tener cirugía. Y la conclusión de que con evaluación de riesgo adecuado, los pacientes mayores con cáncer toleran tratamientos quirúrgicos también como pacientes más jóvenes. En los últimos años, le puse aquí simplemente 3 papers para el que los quiera consultar, pero el propósito es decirles que no solamente últimamente los pacientes con quimioterapia o inmunoterapia, los pacientes con cirugía, pero últimamente los pacientes que están recibiendo también radiación, hay más y más resultados en la literatura sobre la importancia de la valoración geriátrica en pacientes que van a tener tratamiento con radiaciones. Estos son 2 papers también para el que lo quiera consultar, que fueron publicados, nosotros lo publicamos hace 3 o 4 años, de cómo el servicio de geriatría de Memorial Sloan Kettering fue desarrollado, cuáles fueron las lecciones que nosotros aprendimos a lo largo de su desarrollo y cómo es que nosotros tratamos a los enfermos con cáncer. ¿Cómo es que nosotros pediátrica? Pero uno de los elementos más importantes de esto es que es muy larga y que da mucho trabajo y que hay mucha gente que no lo quiere hacer porque no tiene la gente que lo haga o el suficiente tiempo para hacerlo, o porque es muy difícil y no sabe lo que hacer, o porque tiene muchos elementos y no saben cuál es el más importante. Entonces, eso también pasaba aquí y esto sigue siendo un problema. Nosotros, para tratar de solucionar ese problema, transformamos la valoración geriátrica primero con lápiz y papel y con la intervención de muchos servicios. Después pasó a estar en los Electronic Medical Records y ahora la pasamos a tener una forma de proveérseles a los pacientes en lo que se llama en una forma electrónica, o que llamamos Electronic Rapid Fitness Assessment. Inicialmente se quería llamar Rapid Geriatric Assessment, pero a nadie le gustaba ese nombre, pero nadie se quiere considerar geriátrico, entonces lo cambiamos para Rapid Fitness Assessment y está mucho mejor aceptado. Y esto es una forma de evaluación de los pacientes online, que obtiene de cada uno de los diferentes domains de la valoración geriátrica las formas de evaluar que el paciente puede hacer por sí mismo. Los objetivos eran proveer información sobre el nivel de fragilidad del paciente,
que sean de una manera que es lo que nosotros llamamos patient-centered, right? No es que la información está alrededor del tratamiento, pero está alrededor del paciente. El paciente es el centro de todos sus problemas y cómo es la mejor manera de que nosotros podemos proveer de esa información. Y capturar data que de tal manera que sea útil para el trabajo clínico y también usarse para el trabajo de investigación. Fue desarrollado por el doctor Sharogny, que trabaja con nosotros, y puede hacerse, el paciente lo puede hacer en un iPad, lo puede hacer en su computadora, lo puede hacer en su casa, o lo puede hacer en la, llenar en la, mientras espera para su appointment. Muchos de los pacientes los han hecho, son pacientes mayores, muchos de ellos lo hacen por sí mismos, muchos de ellos lo hacen con la ayuda de su cuidador o su familiar, y si no tiene nadie y no lo puede hacer cuando está esperando para su appointment, la nurse los ayuda. Pero el porcentaje de personas que llega a eso ha sido muy pequeño. La mayor parte lo puede completar o por sí mismos o con la ayuda de un familiar. Hasta el día de hoy tenemos más de 8.000 pacientes que han completado el ERFA y toda la data está compilada en datasets. Les quería comentar un poquito sobre el servicio de geriatría de Memorial Sloan Kettering para que simplemente presentarnos. Es un servicio pequeño, si lo comparan con los servicios de este hospital en general. Nosotros proveemos evaluación y manejo de condiciones propias de la edad y valoración geriátrica interdisciplinaria, manejo de enfermedades crónicas y de las medicaciones, cuidados perioperatorios de los pacientes que tienen cirugía por cáncer y cuidados centrados en las necesidades de los pacientes frágiles durante el tratamiento del cáncer. En realidad, la edad es mayor de 65, pero la mayor parte de esos son mayores de 75. Probablemente el 98% son mayores de 75. Y nuestra edad promedio ha sido entre 82 y 83 años. Estos son todo el grupo, es 5 médicos y 3 nurse practitioners con una persona de farmacia dedicada al servicio de geriatría. Y este es el modelo de los cuidados interdisciplinarios, en el cual hay un servicio de clínica o outpatient y un servicio de inpatient con una constante comunicación entre los servicios y con los otros servicios interdisciplinarios, los servicios sociales, terapia física, terapia ocupacional, nutricionista, farmacia, etcétera, que están conectados con los médicos y las nurses. Y todo ello, por supuesto, con una conexión con los oncólogos y los cirujanos. Hay un grupo de individuos que han estado reuniéndose en esta institución por los últimos probablemente 15 años, son muchos años, una vez por mes, el tercer martes de cada mes, y que inicialmente se llamaba el 65 Plus Team, o el team de los 65 mayores, 65, pero lo cambiamos a Cancer and Aging Interdisciplinary Program, o sea, Cancer and Aging Program, que es los individuos que están interesados en el tratamiento de los pacientes con cáncer de cualquier forma, que se juntan para compartir trabajo de investigación, compartir temas de interés y todo relacionado al cuidado del adulto mayor. Hemos podido ofrecer en diferentes oportunidades cursos para el cuidado del adulto mayor que tiene cáncer en diferentes años, pero lo que tenemos últimamente el que está digamos, se está proporcionando 3 veces al año es el Geriatric Oncology Cognition and Communication. Este es un curso que está especialmente enfocado en el paciente mayor que tiene problemas cognitivos y cómo se va a hacer la mejor comunicación con ese paciente cuando hay que tomar decisiones. Es decir, qué es lo que tenemos que considerar, cómo empezar a conversar con un paciente que necesita una valoración geriátrica y cómo tomar en cuenta sus problemas cognitivos, su familia, su entorno y comunicarse entre el interdisciplinario.
Este es una colaboración entre el Departamento de Psiquiatría y el Servicio de Geriatría. Y empezamos, fue puesto juntos entre lo que se llama el ComSkills Training Program, que es Skills de Comunicaciones, y el MSK GRIP, que era el Memorial Sloan Kettering Geriatric Group. Ha sido desarrollado a lo largo de los años. Empezamos en el 2014 con creación de un grupo interdisciplinario, desarrollo de algunos módulos para el estudio y las presentaciones, siendo un programa piloto en los años 2016 y 2017 y finalmente haciendo una implementación del programa que hasta el día de hoy es gratis para el que quiere participar y de alguna manera COVID ha hecho que nosotros sea más difíciles, no podemos tener este programa en persona, pero por otro lado el hecho de que se ha transformado en un programa a distancia ha permitido que muchos individuos que de otra manera no hubieran podido venir hayan podido participar. Así que de alguna manera el COVID nos ha beneficiado en ese sentido y hasta el día de hoy no hay ningún proyecto de volver a hacerlo en persona. Tengo algunos mensajes finales para hoy y estoy abierta a todas las preguntas que ustedes quieran hacer, contestar de la mejor forma que pueda. El cáncer por ahora es parte integral del envejecimiento y esto no va a desaparecer. Muchas veces es una de las múltiples enfermedades que tiene el paciente, o sea que no es la enfermedad, sino que es una de las muchas con las que tenemos que contar. La edad cronológica es diferente de la edad funcional y eso hay que tenerlo en cuenta. Y la valoración geriátrica ayuda a reconocer problemas vitales que de otra manera pasan desapercibidos y no se consideran en el momento de tomar decisiones de tratamiento. Y el tratamiento del cáncer en el adulto mayor debe ser centrado en el paciente. Eso es probablemente uno de los mensajes más importantes que tengo, sobre todo para los oncólogos que ven el tratamiento del cáncer. ¿Sí? Un cáncer, lo que estamos tratando es un breast cancer de stage 2, y eso tiene ciertos guidelines o ciertas formas de ser tratado. Bueno, ese cáncer no está solo en el mundo, es parte de un paciente. El paciente tiene muchos otros problemas y hay que poder identificarlos para poder trabajar en todos los frentes. Y con eso le voy a decir muchas gracias por su atención y cuando quiera. Muchísimas gracias, doctora Cork, por su excelente ponencia, muy interesante. Ahora le pido a los miembros de la audiencia que por favor se empiecen a utilizar el chat para postear sus preguntas. Yo voy a comenzar el turno de preguntas y respuestas haciendo una pregunta a la doctora Cork. Doctora Cork, a menudo vemos, en especial con los adultos mayores, la participación del cuidador. Uh-huh. O de cuidadores familiares, cuando hay varios cuidadores o familiares involucrados, y especialmente la toma de decisiones. ¿Cuáles son algunos de los retos y cómo se pueden trabajar estos retos cuando hay diferencias de opiniones o cuando los cuidadores están interesados en controlar el acceso a la información de los adultos mayores? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se puede trabajar eso? Abordar. Sí, tal vez en las diferentes comunidades es diferente de acuerdo a la forma de comunicación entre el adulto mayor y los cuidadores. También depende, por supuesto, de si el adulto mayor tiene la posibilidad de tomar decisiones o no. Si el adulto mayor tiene posibilidad de tomar decisiones, no tiene dificultades de demencia, entiende lo que está pasando. Yo personalmente, una de las cosas más importantes es, en el momento que tengo a la persona en mi consultorio, es decirle al cuidador, cuidadora, hijo, hija, sobrino: yo ahora voy a hablar un rato
con su tío, por favor, cállese la boca. No con esos términos, por supuesto, pero sí, déjanos unos minutos. Usted va a estar a participar, no se preocupe, usted va a participar, pero yo necesito saber qué es lo que el paciente sabe, necesito saber qué es lo que el paciente piensa. A veces eso es posible, a veces no. Cuando hay, sobre todo si los pacientes no tienen la posibilidad de tomar decisiones por sí mismos. Uno de los problemas más graves es cuando hay diferentes cuidadores que tienen diferentes opiniones. Por eso es muy importante, si en lo posible, cuando las personas, antes de que llegara ese momento, saber quién va a ser la persona que va a tomar decisiones por el paciente. Porque si en ese caso el médico sabe quién es la persona más importante, la comunicación es con esa persona. No se puede hablar con 10 diferentes caregivers. Pero es un reto, totalmente. Ciertamente. Doctora Cor, tenemos muchos agradecimientos siendo posteados en el chat. Aquí la doctora Tania Estapé de España está compartiendo información sobre un libro que habla sobre el contexto de atención a adultos mayores y también la página web mayoresincancer.org, posteando agradecimientos, felicitaciones. Aquí tenemos un comentario de la profesora Ruda. Bueno, o del doctor Galindo. Excelente presentación. La población latina se presenta una alta comorbilidad de enfermedades cardiometabólicas y de salud mental. Se tiene programa específico para el desarrollo de habilidades en cuidadores, disculpe, en cuidadores de pacientes de edad avanzada. ¿Cuál es la pregunta? Si hay algún programa que sea específico para cuidadores de pacientes de edad avanzada. Para el desarrollo de habilidades en cuidadores de pacientes de edad avanzada para estos pacientes con altas comorbilidades de enfermedades cardiometabólicas y salud mental. No. Por lo menos no de memoria Strong seguro que no. En el país hay algunos servicios de cuidadores que se especializan un poco más en unas cosas y otras, pero yo no he escuchado nada que sea específico en enfermedades cardiovasculares. Okay. Muchas gracias, una presentación excelente, muchísimas gracias. Aquí tenemos a alguien pidiendo la información a través de correos. Podemos estar enviando la información a través del correo, los enlaces compartidos. Sí. También información sobre el Geriatric Comprehensive Assessment. ¿Este está disponible en español, doctora Cork? Sí. Sí. Hay muchos trabajos en español. Hola, buenos días. Aquí desde México, doctora Cork. ¿Qué tan importante cree usted que es la atención psicológica para el paciente y también el desgaste emocional que sufre el cuidador del paciente con cáncer? Es básico. Es sumamente importante. Mucha gente, hay varios problemas. Uno es que muchas veces los adultos mayores no quieren. Hay mucho estigma en el tratamiento psicológico, o no se dan cuenta. Muchas veces la depresión en los adultos mayores no se presenta de la misma manera que en los adultos jóvenes y simplemente están tal vez no tan activos como antes o no comen lo mismo. A veces es más difícil de identificar. Pero es sumamente importante y muy importante para los cuidadores. Acá hay programas específicos, bueno, tú puedes hablar mejor que yo, sobre los programas específicos para los cuidadores, sobre todo en grupos y otras formas de soporte psicológico. Ciertamente, sobre todo por el programa de trabajo social y también el programa de atención a cuidados desde el Departamento de Ciencias Conductuales y Psiquiatría. Aquí tenemos otra pregunta, comentario. En población geriátrica, las necesidades existenciales son muy relevantes. ¿Se han desarrollado instrumentos específicos para medir este constructo psicosocial? Las necesidades existenciales, ¿a qué se refieren? ¿A qué le dan importancia en la vida? ¿O problemas de nivel religioso? ¿A qué llaman ellas existenciales? Yo creo que se incluye, exacto, la temática religiosa, pero la temática también de dignidad de vida, propósito, significado al final de vida, etc. ¿Y cuál es la pregunta? Entonces, que ya me olvidé.
Eh, oh, deme un segundo que se me escapó. Eh, las necesidades existenciales son muy relevantes y si se han desarrollado instrumentos específicos para medir este constructo. Me imagino que es en el contexto de la medición geriátrica. Sí, sí. Mira, la valoración geriátrica yo no me acuerdo de ningún instrumento específico para la medición de las necesidades existenciales. Tenemos lo que se llama, que también tú lo conoces, que es el termómetro de distress o el distress thermometer, que no es específicamente de problemas existenciales, pero es mucho del distress del paciente y que puede incorporar en ello lo que quiere. Distress por la ansiedad de la enfermedad, o distress por lo que está viviendo en su familia, o distress por sus problemas existenciales, pero específicamente relacionados con sus valores, yo no conozco instrumentos específicos. Okay. Aquí, gracias por sus aportes con su ponencia, felicitaciones. De la doctora Estapé en España el adulto mayor aún no es usuario habitual del Internet. Creo que el comentario está incompleto. Pero tratando de completarlo, en su práctica, ¿ha visto algún tipo de necesidad en términos de uso del Internet para participación en su atención médica? Por supuesto, es decir, la forma como transformamos la valoración geriátrica es usando el Internet. Y uno de los, y eso, no sé si el concepto del ageism existe en español, no sé cómo se dice, pero el pensamiento de que la mayor parte de los pacientes mayores no pueden usar el Internet. Hicimos un estudio específicamente para eso y muchos pacientes, la mayoría, podían usar Internet. Mucha gente tiene teléfono, y un teléfono un regular, que mucha gente habla por FaceTime con sus nietos. Mucha gente tiene en sus familiares los nietos o los hijos que los pueden ayudar. O sea, de que es verdad que puede ser una barrera, pero nos ha resultado una barrera no tan importante como se parecía. Okay. También me imagino que tiene que ver mucho con disponibilidad del servicio de Internet y adecuacidad de él también, no solamente de las destrezas del paciente. Por supuesto. En muchas regiones quizás no hay la misma acceso a estas facilidades. Buenos días desde Perú. ¿Cómo podemos trabajar con los familiares o cuidadores para sensibilizar sobre la enfermedad del paciente? Y tiene que proporcionarle educación. De alguna manera tienen que darle educación. O uno a uno, o generar algún tipo de pequeños cursos que los cuidadores puedan participar. Porque realmente no saben. Y muchas veces toman de forma personal cosas que pasan con los pacientes, que en realidad es la enfermedad que está hablando y tendrían que tomarlo de diferente manera. Sí, la única forma es educando. Okay. Aquí yo creo que la doctora Estapé completó la idea. Si cuando se desarrollan herramientas por Internet y no las saben usar, ¿cómo se puede abordar eso? ¿O cómo ustedes han abordado el uso del instrumento que ustedes realizaron para el Internet? Sí, la única manera que lo hemos hecho es pudiendo hacer participar al cuidador en conjunto con el paciente. Y cuando el cuidador no existe, o no está available, o no está presente, y el paciente no sabe, a veces no hay más remedio que la nurse, cuando el paciente llega a la consulta, lo ayuda. Okay. Muchas gracias desde Argentina, excelente presentación. Desde Colombia, felicidades, saludos desde Colombia. Doctora Beatriz, gracias por su presentación. ¿Cuál es su experiencia en cuanto a integrar terapias complementarias para el cuidado del adulto mayor con cáncer? Yo soy médico acupunturista. Nosotros tenemos un departamento de lo que se llama medicina integrativa, o sea que está la medicina integrativa muy integrada al tratamiento de los adultos con cáncer. En alguna manera está limitada por las posibilidades de pagarlo, pero el ejercicio, la acupuntura, esta parte de masajes,
incluso en el hospital, la terapia con música, es decir, hay muchísimas formas de terapias integrativas que son sumamente útiles. Muchas gracias, excelente ponencia, gracias y felicitaciones desde Perú. Excelente ponencia. ¿Cómo tratar el sentido de vida en el adulto mayor si los familiares ya se encuentran resignados, aun cuando el paciente se puede recuperar? No sé qué decirle. Es difícil esa pregunta, es interesante. Muchas veces hay muchas razones por que la familia piensa de una manera y el paciente otra. A veces hay intereses que no son muy claros. A veces las familias tienen sus propios problemas, pero cómo influenciar en el paciente es muy difícil porque el paciente al final del día vive con su familia y uno le puede dar seguridad, pero va a su casa y vive con su familia. No sabría cómo decirlo. Aquí tenemos comentarios. Aquí en España no tienen clara la figura del psicólogo, aunque espero que estén cambiando. Excelente ponencia y gracias por compartir su experiencia. Felicidades por la ponencia expositora. ¿Cómo saber que un adulto con cáncer está en depresión y cómo tratarlo? Una pregunta. Hay muchas, ¿cómo saber? Es un diagnóstico que hay instrumentos, ¿verdad? Interesante que el problema de la depresión, uno de los instrumentos más comunes que nosotros tenemos es el GDS, el Geriatric Depression Scale. No sé si estoy segura que está traducido, pero el Geriatric Depression Scale tiene una forma que es muy grande, que son creo como 30 preguntas. Tenemos la forma que más se usa, que es la de 15 preguntas, y después hay una forma más pequeñita que son solamente 2 preguntas. Interesantemente, algunas de las preguntas que están en el Geriatric Depression Scale, que no es hecho específicamente para pacientes con cáncer, ha sido hecho para pacientes mayores, pero no específico para pacientes con cáncer. No son muy apropiadas. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta que dice, usted tiene mucho temor de que le pase algo, pero por supuesto, tengo cáncer, right? Entonces, no es una pregunta apropiada. Y en el departamento de psiquiatría en Memorial hay gente que está trabajando específicamente, Chris Nelson es el más importante, en el desarrollo de un instrumento que sea específico para pacientes con cáncer. Así mismo es. Otros comentarios, excelente presentación, felicitándolas desde Asunción, Paraguay, desde Medellín, Colombia. ¿Se puede trabajar a la par también con la familia para evitar la claudificación emocional del familiar o investigar qué intereses existen? Por supuesto, se puede. No sé lo que quiere decir la palabra claudificar, pero se puede trabajar, sí, por supuesto. Hay que tener quien lo haga. Es decir, en nuestra institución las personas que trabajan con los familiares son los grupos del departamento de psiquiatría, ¿verdad? Que trabajan con los families, con las familias y con los los cuidadores que están en distress. Pero sí, Debe lo haber más referido importante. a claudicación familiar, al abandono de la familia. Perdona, no te escuché. ¿Habla Claudia? A lo mejor se debe haber referido a claudicación familiar, Y al abandono de la familia, digamos, Sí, al bajar los brazos de la familia en ese sentido. el no abandonar el no dedicarse al paciente y abandonar un poco a la familia que puede estar realmente sufriendo por ser el cuidador del paciente. Pienso que los dos tienen que ser tratados simultáneamente. El asunto es tener la gente que lo pueda hacer, ¿verdad? Tener suficientes psicólogos o asistentes sociales que puedan trabajar con las familias. Sí, aquí hay una aclaración, doctora Cork. Era una aseveración, no una pregunta. Se debe trabajar a la par también con la familia para evitar la claudicación emocional del familiar Así. o investigar qué intereses existen. Okay. En el Perú, el paciente con cáncer de adulto mayor siempre va a la par con el psicólogo, ya que el diagnóstico entran en depresión junto con la familia.
Ese Ok. es el comentario hecho. ¿Cuál cree usted que es el mayor aparte de la valoración geriátrica en el paciente adulto mayor con cáncer dentro de un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, para la mejor calidad de vida del paciente y la familia? Perdóname, me preguntaste cuál es la parte más importante o cuál es qué. El mayor aporte de la valoración Aporte. geriátrica, sí, dentro de un equipo multidisciplinario. El mayor aporte es entender de qué manera otras cosas que el paciente sufre pueden influir en el tratamiento del cáncer para que el tratamiento sea exitoso y que no, y que no directamente el paciente no pueda terminar su tratamiento por esas otras cosas. ¿Verdad? Si el paciente no puede valerse de sí por sí mismo para venir a la quimioterapia y no tiene quien lo traiga, entonces otra vez el tratamiento no va a ser exitoso por motivos que no tienen ninguna relación con el oncólogo o con los conocimientos del oncólogo. Si el paciente está muy deprimido y no quiere tomar sus medicamentos, lo mismo, tiene que tratarse la depresión. O sea que lo más importante es saber que todas esas cosas funcionan y poder tratarlas, ¿verdad? Si no sabes que están, no las vas a tratar. Muchas gracias, doctora Core. Aquí continúa escribiendo felicitaciones y haciendo otra vez señalando que la necesidad de mucho apoyo para todo el grupo familiar para llevar este proceso. Como vemos, hay mucho interés en no solamente el cuidado de los adultos mayores, pero el cuidado de los cuidadores. Sí, ya Sí. ves. Bueno, muchísimas gracias, doctora Cork. Esas han sido todas las preguntas que ha postado nuestra audiencia. Le agradecemos mucho la participación en la audiencia y muchísimas gracias a la doctora Cork por esta excelente ponencia. También comentándoles que, como les digo la doctora Cork, hay un adiestramiento en Memorial totalmente gratuito sobre cognición y comunicación, aspectos relevantes en el cuidado y atención del adulto mayor. Aquí les posteamos el enlace. Y vamos a estar entonces también incluyendo información sobre este enlace y otra información relevante sobre esta ponencia en nuestra página web y a través de las redes sociales. Vamos a estar siempre comunicándonos con ustedes. Nuevamente, muchas gracias, doctora Cork, y sin más, los despido, agradeciéndoles por su participación el día de hoy. Ok. Segundo. Bueno, doctora Cork, muchas gracias. Y ahora paso a